Mara Jimena. Amén. Amén. Damos inicio a nuestra clase, a nuestra primera clase 2021, 2020, como dicen algunos. Le damos gracias al Señor, pidiéndole al Señor que nos guíe en este nuevo año, que Él sea obrando, guiando nuestra vida para su gloria y su honra. Amén. Nos use para extender su reino a través de estos medios, como siempre lo digo, a través de una palabra de aliento, a través de una llamada telefónica. Nosotros siempre debemos estar ahí animándonos. Amén. Amén. Como hablamos al principio, estamos viviendo tiempos difíciles, se escuchan muchas voces, pero la voz que debemos escuchar es la voz de la palabra del Señor. ¿Amén? Y el Espíritu Santo nos confirma en nuestro corazón. Estamos hablando del comienzo del ministerio del Señor. Dijimos que fue al mar de Galilea, donde dijimos que era, bueno, es un gran lago, es un lugar donde hay mucho lugar de pesca, es muy grande, y dice que ahí alrededor hay muchas colinas, y vamos también entrando a lo que el Señor estaba proclamando. Hablamos que el Señor llamó al arrepentimiento, a la conversión, que fue nuestro último tema de la clase anterior. Amén. El mensaje que también tuvo Juan el Bautista. Y vemos que hay algunos principios espirituales, y vamos a ver algunos aquí, que primero en la letra A dice: el llamamiento de Cristo se relaciona con la enseñanza de la palabra. Hay un texto en la palabra del Señor que dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y aquí claramente el Señor habló primero, entregó la palabra, y después hubo un llamamiento. Amén. Dice: el llamamiento de Cristo se relaciona con la enseñanza de la palabra. Cristo la había enseñado antes de invitar a los pescadores a seguirle constantemente como discípulos. El pueblo estaba escuchando la palabra, estaba escuchando la enseñanza del Señor. Por eso es importante el predicar, el difundir la palabra del Señor a través del tratado, a través de la lectura de la palabra, amén, a través del mensaje. Es importante que nos alimentemos a través de la predicación, de la enseñanza. Amén. Ahí en Mateo 7:24, vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Hermana Grisela tiene que activar su micrófono. Recuerden, hermano, yo siempre les desactivo el micrófono para que no se ponga lenta la conexión. Entonces, cuando les toque leer, tienes que activarlo. Ya. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Cualquiera que oye estas palabras. Como le dije al principio, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Cuán importante es oír la palabra del Señor. Es necesario escuchar la palabra para creer. Amén. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Ahí aumenta nuestra fe. ¿Cómo aumentamos nuestra confianza en el Señor? Leyendo la palabra. Debemos leer la palabra, no podemos dejarla de lado. En el Mateo 24:35. ¿Conectaste los fonos, Jimena? ¿Perdón? ¿Te conectaste los fonos para hablar? Sí. Que se te bajó la voz como a la mitad. No sé si los hermanos la escuchan igual o a mí se me bajó la voz. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha bien. Sí, se escuchaba muy bajito. Ya. ¿Ya? 24:35 dice: léalo nomás, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y pasó la hermana Jimena y la perdimos. Ahí. Amén. Amén. Yo escucho la clase de abajo. Ahí se escucha bien, ahí se escucha mejor. Ya, amén. Dice que el cielo y la tierra pasarán, dice, más mis palabras. La palabra del Señor es la que permanece y se va a cumplir, amén. Por eso nos tenemos que tener cuidado con lo que estamos oyendo, viendo, amén. Debemos ir a la palabra. El Señor primero entregó la palabra, el mensaje, la gente iba para escuchar su enseñanza. Él fue a la sinagoga de Capernaum, fue a varios lugares a enseñarles. Dice que se subió a la barca, fue a la colina, entregó el mensaje.
Y dice cuán importante primero entregar el mensaje. La gente no puede creer si no ha conocido de Cristo. Y nosotros somos llamados a evangelizar, somos llamados a entregar la palabra del Señor. Dice que Jesús pide prestado las cosas pequeñas antes de exigir una consagración total. Y aquí, como les decía, dice que él le pidió la barca, dice que había tanta gente, multitud que lo seguía, y dice que ahí Pedro, antes de hacerle el reto de seguir en pos de él, pidió primero el uso de su barca. Si no estamos dispuestos a prestar al Señor las cosas pequeñas, es improbable que oigamos su llamamiento para servirle de lleno. El Señor dice que hasta un vaso de agua que nosotros demos, Él lo considera. Cuando le dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos preso? Y el Señor dijo, si se lo hiciste a ellos, a estos pequeños, me lo hiciste a mí. Dice que todo lo que hacemos, sea de hecho de palabra, debemos hacerlo como para el Señor. Porque el Señor eso también lo considera. Amén. Otro principio también es una actitud de fe y obediencia. Es la mejor preparación para realizar milagros. Fe y obediencia. Pedro le podía haber dicho, porque aquí estamos cuando el Señor le dijo que tenían que tirar de nuevo las redes. Amén. Ellos no habían tenido pesca, habían estado toda la noche ahí esperando el fruto de su trabajo. Y Pedro le contestó, mira, tú le habría contestado a lo mejor algo así, que alguna vez lo decimos, bueno, a lo mejor pensamos, decimos, no, ¿cómo este hermano me va a enseñar a mí? Algunos dicen así, o ¿qué me van a enseñar? Yo creo que la palabra, como dice su palabra, hermano, recuerde que la palabra, con la palabra, dice que la palabra es viva y es eficaz. Y cada vez que la leemos vamos a aprender algo nuevo, vamos a conocer más de Cristo. Nunca va a ser una palabra o una letra muerta, podríamos decirlo de alguna manera, sino que la palabra es viva. Siempre vamos a aprender algo, hermano, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Y Pedro dice que podía haber tenido una actitud de decirle, mira, tú eres carpintero, no conoces nada de la pesca, por eso ignoras que no es hora de pescar. Amén. Ellos conocían su labor como pescadores, vivían de eso, amén. Pero, ¿qué le dice Pedro? Hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Eso sale en Lucas 5:5. Amén. En tu palabra, lo que el Señor le estaba diciendo, él iba a obedecer. Por eso dice que debemos tener una actitud de fe y de obediencia cuando el Señor nos manda a hacer algo. El milagro que tiene lugar sirve como parábola. Vamos a leer ahí en Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. La gran pesca milagrosa aquí que sucedió en este momento en que el Señor estaba llamando a sus discípulos, amén, simboliza el éxito espiritual que tendrían los discípulos. Dice la promesa acompañada siempre del mandato, venid. Ahí está primero el mandato del Señor. Venid, es una preposición que llama a un llamado, a una orden. El Señor nos llama a venir en pos de Él, a seguirle. Hay un himno que nosotros cantamos, decía, quiero seguir las pisadas del Maestro. Y creo que eso debe ser nuestro anhelo, seguir las pisadas del Maestro, seguir su ejemplo. Nuestro Maestro Cristo nos dejó ejemplos en todo, y lo hemos visto durante estas clases, en medio de la tentación, en medio de cuando sintió hambre, Él usó la palabra y nos enseñó a buscar en la palabra, amén, el refugio, la respuesta, en la oración, en la comunión, amén, primero con Dios, en la comunión con su Padre, en la comunión también con los hermanos, amén, con sus discípulos. Dice que se apartaba y les enseñaba a sus discípulos, pero también enseñaba a la multitud la palabra. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Que nos hará pescadores de hombres, porque este llamado también es para nosotros. Dios nos llama a una magna y gloriosa empresa redentora. La invitación del Rey, y vamos a leer algunos versículos. Vamos a empezar por Mateo 4, del 18 al 22.
y después Marco 16, Marco 1, 16, 20. Mateo 4 del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Aquí está el llamado de estos 4 discípulos. Amén. O sea que el Señor los llamó para ser sus discípulos, para seguirle. Amén. Una de las palabras dice que al fin del siglo también va a haber una gran red que recogerá toda clase de peces. Amén. Vamos ahí a leer en Marcos 1, del 16 al 20, antes de leer la otra cita. Amén. Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum. No, está ahí nomás. Amén. Hasta el 20. Me parece que esta invitación que hace el Señor aquí en los evangelios sinópticos sale en Mateo, Marcos y Lucas. Sale esta invitación cuando el Señor hace también el milagro de la pesca milagrosa, amén, que también la utiliza para su llamado. Hay una enseñanza ahí, en lo cual el Señor le dice, no, ya no serán pescadores para su sustento, podemos decir, ellos vivían de la pesca, pero aquí el Señor nos manda a ser pescadores de hombres, y hace un llamado a estos 4 hombres, amén, que eran hermanos entre ellos, 2 y 2, amén, y los invita a seguirlo. Y dice que ellos dejaron sus redes, dejaron a su padre, y fueron para seguir al maestro, amén. Dice todo, primero recoger a los, vamos a leer primero Mateo 13, mi hermana, 13 del 47 al 50, porque también la Biblia habla de una red, de una gran red que va a pescar en el último tiempo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será al final del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Así que también es comparado el reino de los cielos como una gran red. Amén. Dice, primero recoge a los pecadores con la red del evangelio. Amén. Todo cristiano debe convertirse en pescador de hombres. Ahí en la cita que hemos usado en Mateo 4:19, lo declara por medio de una invitación y una promesa. Está la invitación del Señor, venid en pos de mí, y la promesa que Él los haría pescadores de hombres. La invitación para ir a pescar, Jesús sabe cómo pescar hombres. Él nos invita a seguirlo y aprender a pescar a otros. Seguir al Salvador incluye por lo menos 2 cosas. Seguir a nuestro Señor. Dice primero, seguir a Jesús significa caminar en sus pasos de santidad. Amén. Por eso yo hacía referencia a este himno. Yo cuando pequeña lo escuchaba y me imaginaba que uno con el esfuerzo como niño tratar de seguir las pisadas del maestro, de poder ir detrás de él, y eso significa seguir la enseñanza de Cristo. Amén. Él nos llama a cada cristiano a dejar, Él no nos llama. Aquí en este caso, cuando llamó a los primeros discípulos, los llamó a que dejaran su trabajo secular, podríamos decirlo, y le siguieran a Él.
ellos dejaron, dice que dejaron las redes, pues, dejaron el trabajo de la familia y fueron detrás del maestro. Amén. Yo creo que a lo mejor usted en alguna oportunidad ha escuchado y yo también lo he escuchado, de hombres que estaban estudiando, algunos en la universidad, algunos ya terminando para titularse, y el Señor los llamó a servirle. Y ellos dejaron todo. Yo escuchaba de un pastor que decía que él era muy buen futbolista y él quería en su vida dedicarla al fútbol, hasta que el Señor lo alcanzó y lo llamó y lo hizo pescadores de hombres. Él es un pastor hoy en día. Y creo que cada uno de nosotros, el Señor a lo mejor nos llamó de diferentes formas, de lugares o en lo que estábamos viviendo. Pero a cada uno de nosotros, de donde sea que el Señor nos llamó o nos sacó, como decimos nosotros a veces, nos llama a servirle, a seguir sus pisadas, a seguir en la santidad, amén, sabiendo que el Espíritu Santo está obrando en nosotros la obra que el Señor comenzó. Amén. No estamos solo en esto, el Señor está con nosotros y está la presencia del Espíritu Santo, el Consolador está con nosotros para revelarnos la verdad y guiarnos a la verdad de Cristo. Dice que Él también, bueno, dice, Él nos llama a cada uno a separarnos de la maldad del mundo. Sería muy difícil que un impío convierta a otro impío, amén, a Jesús. Para influenciar a los pecadores debemos vivir una vida que es diferente a las de ellos. Amén. Somos llamados a ser luz, la sal de la tierra. Amén. Dice aquí, bueno, dice que un predicador tiene esta frase, dice, la razón por la cual la iglesia tiene tan poca influencia en el mundo es que el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. Y creo que eso es algo que podemos ver hoy en día. En YouTube hay no me recuerdo quién es el que lo hace, pero hace una comparación y muestra situaciones de iglesia en las cuales realmente no se sabe si es una iglesia realmente o es un local, ¿cómo se llaman ahora? PAT, o es una discoteca, como antiguamente se les llamaba. No hay diferencia, y Dios nos manda a marcar una diferencia en nuestras vidas. Porque para ser pescadores de hombres, para llevar la palabra del Señor, nosotros debemos apartarnos de aquello que nos contamina, aquello que no es del Señor, no le agrada al Señor, amén. Y si usted está buscando del Señor, está leyendo la palabra, está orando, está alabando al Señor, el Señor lo va a guiar. Porque Él es el que produce el fruto en nuestras vidas. El cristiano debería vivir su vida de tal manera que haga que los demás tengan sed de Jesucristo. Que los demás vean una diferencia. Uno dice, yo conozco a cristianos que traen su Biblia y sus vidas dejan mucho que desear. Yo creo que más de alguna vez lo hemos escuchado. Y creo que Dios también nos responsabiliza a cada uno de nosotros. Esto es una responsabilidad personal, de ser luz donde vivamos, donde trabajamos, que nuestra regla sea siempre la palabra del Señor. En nuestras decisiones, en nuestra forma de actuar, de vivir. Amén. Sea la palabra del Señor nuestra regla. Nuestra brújula, como dice un libro. Nuestra brújula es la palabra del Señor. Segundo, seguir a Jesús significa aprender a amar y a buscar a los perdidos. Él comía con los pecadores en Mateo 9, del 10 al 13. Amén. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Nuestro maestro se sentó con los pecadores, amén, y les enseñó el evangelio, la palabra, le entregó el mensaje, amén. Y ahí estaban, bueno, los que criticaban porque él se juntaba con ellos, amén. El Señor no nos mandó a aislarnos del mundo. Y la oración de él tampoco fue esa, sino que dice
que no a quitarnos del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero debemos ser luz ahí donde vivimos, amén, donde nos movemos a diario, debemos ser luz. El Señor nos llamó a ser ejemplo, a vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Él siempre busca oportunidades para hablar con la gente. El Señor buscó oportunidades. Yo les contaba, en algún momento se los dije, un día estaba en el consultorio esperando ahí que me atendieran, y una ancianita se iba. Yo estaba justo casi en la salida, y la veo que se devuelve y me dice, no me puedo ir de aquí sin antes decirle que Jesús le ama. Y la verdad que yo le dije, amén, yo lo creo y sé que me ama. Y la verdad que fue de gozo y verla. Y por eso que en la viña del Señor no hay edades para entregar el Evangelio. Todos somos llamados, todos, no importa la edad que tengamos, sino un corazón dispuesto a servir al Señor. ¿Amén? Y me acuerdo que ella, con tanto gozo, ella se devolvió y me dijo eso, que la verdad que para mí, a lo mejor yo sé que el Señor me ama, pero fue un momento de alegría cuando la escuchaba a ella. Y también el Señor nos manda a aprovechar las oportunidades, a donde estemos, donde nos movamos, y que también lo hablamos en la clase pasada. ¿amén? Vamos a leer ahí en Juan 4, ahí nuestro hermano Rodrigo va viendo ahí Juan 4, del 4 al 26, porque algunos versículos. 4, del 4 al 26. Dice Jesús y la mujer samaritana. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. No, del 4, disculpen, voy de nuevo. Dice, y era necesario que Jesús pasara por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Amén. Vemos ahí, y claramente la Biblia dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Amén. Ahí no había relación con ellos. De hecho, los judíos evitaban pasar por Samaria para evitar el contacto con los samaritanos. Entonces vemos aquí que el Señor, y lo sabemos porque su palabra así lo dice, no hace acepción de personas. El Señor se acercó y, como les decía, a esta mujer, y ella fue la que predicó el mensaje. Se acercó a una sola mujer. Amén.
sabemos que el Señor es el que actúa, el que produce el fruto. La palabra dice que no volverá vacía, sino que hará lo que el Señor mandó hacer. Amén. Dará el fruto al cual el Señor está ahí entregando la palabra. Nuestra obligación, o nuestra tarea, mejor dicho, en la viña del Señor es entregar la palabra. Y el Señor producirá el fruto ahí, de vida eterna. Amén. Vamos a leer también ahí en Lucas 19:10. Active su audio, hermana Griselda, por favor. Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Dice que es imposible seguir a Jesús de cerca sin aprender a amar y a buscar a los perdidos. Esta es una preocupación primordial que tuvo el Señor. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar vida y vida eterna. Amén. Él vino a dar su vida por nosotros para que fuéramos justificados delante de Dios. Él vino a dar su vida, a derramar su sangre para que reconciliarnos con Dios. Amén. Así que el que está en Cristo, primero el Señor lo declara ahí, es nueva criatura, pero también el que está en Cristo conoce el amor de Dios. Y ese amor de Dios en nuestra vida debe llevarnos a entregar el mensaje, a amar a otros, amén, a servir, amén. Si alguno quiere ser mayor, ¿qué decía el Señor? Que sirva a los demás, amén. Y el Señor nos manda a servir. Bueno, la promesa a los que pescan, como lo dijimos al principio, hay un llamado que dice venir, y la promesa a Él que Él nos hará pescadores de hombres. La multitud de las personas perdidas rodean a cada cristiano. Amén. Nosotros tenemos en nuestro diario vivir mucha gente que no conoce al Señor. Incluso gente que nunca ha escuchado la palabra. Por eso el Señor nos hace ese desafío. Dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Cuán importante es que esta tarea la realicemos. Amén. Nosotros estamos en esta tierra para honrar el nombre del Señor. Amén. Para entregar a otros la palabra. Para que otros conozcan lo que nosotros hemos vivido, que es el perdón de nuestros pecados, que es la promesa y la vida eterna que el Señor nos dio ya desde el momento que lo conocemos, amén. Y un día vamos a disfrutar de su presencia cuando Él venga por nosotros. Hay promesas de vida eterna, hay perdón de pecado en Cristo, y somos llamados a ser pescadores de hombres, cada uno de nosotros. Bueno, aquí también en el libro de Marcos, Lucas, que son los evangelios, y en Mateo relata que el Señor fue a predicar a otros lugares, amén. Pero dice que aquí solo Marcos nos habla acerca de una costumbre que tenía Jesús. Y su costumbre era madrugar. Algunos dicen que es muy importante orar de madrugada, algunos dicen, no, a las 3, a las 5. Yo creo que es importante orar, amén. Y si usted lo quiere hacer a esa hora, o aparta, no sé, 3 veces al día, que seguimos los ejemplos de que tenemos la palabra, es muy importante. Y dice que el Señor tenía, en madrugaba, para salir a lugares solitarios. Dice que Él se apartaba de sus discípulos para orar, tener comunión con el Padre antes de empezar la actividad del día. Él también se apartó para orar para cuando escogió a sus discípulos. Primero fue a orar a solas. Y el Señor también nos invita a tener esa privacidad, amén. Dice que debemos ahí entrar en nuestro cuarto y orar a solas con el Señor. Amén. Es un ejemplo del Señor. Por eso decía, aquí tenemos un ejemplo en el cual el Señor nos invita a orar, a buscar de la presencia del Señor. Bueno, ahí dice que Él se apartaba. Vamos a leer ahí en Isaías 54. Isaías 54. Nuestra hermana Edith. Recuerda activar su micrófono, hermana Edith Lagos. Hermano Rodrigo, ¿puede leerlo? Parece que Edith no está, no nos escucha.
Ahí está, hermana Edith. Isaías 54. Está sin micrófono. Tiene que Ahí lo activar puse, ahí lo puse. Amén, ¿me oyen? Sí, amén. Ya. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén. Amén. Dice, así podía librarse del bullicio cuando el Señor se apartaba para orar, amén. Sin interrupción, dice, de esta forma se cumple la profecía que acaba de leer nuestra hermana, dice que el Señor le dio palabra de sabio para hablar, estas palabras al cansado, despertar de mañana tras mañana, despertar mi oído para que oiga como los sabios, amén. Dice, Jesús comprendía que el éxito de su ministerio dependía de una vida en continua comunión con su Padre. Si tan necesario era la oración para el mismo Señor, ¿cuánto más para nosotros? Amén. Nuestro ejemplo, Cristo. Vemos aquí, bueno, está el llamado, está aquí vemos los principios, vemos también que el Señor se apartó para orar y siempre lo hizo, amén. Usted lo va a ver en varias ocasiones donde el Señor se aparta para orar. Y también nos invita a orar. Recuerda que también le dijo a sus discípulos, no habéis podido orar una hora. Y dice, ¿cuánto es importante? Velad y orad. Amén. El Señor nos manda a estar velando y orando. Llegamos aquí al sermón del monte, su primer sermón. El carácter de los súbitos en el reino de Dios. El objetivo, primero, comprender que la enseñanza de Jesús sobre el carácter de sus súbitos en el reino de Dios sigue hoy en día vigente. Y más aún, que debemos practicar estos principios como hijos de Dios. La justicia que enseña Jesús, o su enseñanza, es tan profunda que quita de una vez por todas la esperanza de ganar la salvación mediante la obra de la ley. Nos conduce a la cruz, amén, su enseñanza nos conduce a la cruz. Él vino a dar su vida por nosotros, amén. Nosotros por Cristo somos justificados, en Él, amén, en Cristo somos llevados a una nueva vida, en Cristo somos más que vencedores, amén. Fuera de Él no somos nada, amén, debemos ser dependientes de Cristo. Dice que, bueno, nos conduce a la cruz, puesto que enseña que la justicia que Dios exige es mayor que la simple obediencia externa, más bien es un asunto de carácter, pensamiento y motivo. Los principios éticos que presenta nuestro Señor son resultado de la posesión del reino y del cambio que obra el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y lo dijimos al principio, el Espíritu Santo está en nuestras vidas de momento que creemos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Vamos a ver aquí en el Evangelio de Mateo, dice, se caracteriza especialmente porque por los grandes discursos, el Señor pronunció, escribí con minúscula, lo voy a arreglar ahí, pronunció 4 discursos principales, de los cuales Mateo registra 3. Amén. El primer discurso del Señor fue el Sermón del Monte. Y eso está en los capítulos 5, capítulo 6 y 7 de Mateo. Esto fue durante bastante tiempo, no fue solamente en un día que el Señor pronunció todo esto, ¿no? Dice que algunos dicen que pasaron meses mientras el Señor enseñaba todo este sermón, amén, que hizo en el Sermón del Monte. Se le llama también el discurso inaugural del reino, el manifiesto del rey, la carta magna del reino. En él se halla, en este Sermón del Monte, la enseñanza de Jesús acerca del reino de los cielos, sus súbitos y la conducta de estos. Ha sido descrito como el discurso supremo de la literatura mundial. El otro discurso es las parábolas del misterio, dice ahí en el capítulo 13, detalla la trayectoria que seguirá el reino de los cielos después del rechazo a Cristo. Amén. El otro discurso es de los olivos, en el capítulo 24 y 25, mirando anticipadamente el futuro. Y hay un cuarto discurso incluido en el Evangelio de Juan, que trata sobre nuevas verdades y relaciones en vista de la muerte, resurrección, ascensión
en intercesión de Cristo, Pablo declaró en su primera carta, y vamos a leer ahí en 1 Corintios 15, 3 y 4, que el evangelio era este. Mi hermana Griselda. Sí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Era 3 y 4, ¿cierto? Sí, Y hermano. que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Dice, bueno, este cuarto discurso es el que está en el libro de Juan. Amén. En Mateo tiene los otros tres que hizo el Señor. Bienaventurado, feliz. Hay dos términos griegos que se traduce como bienaventurado. El que vemos aquí en Mateo dice la palabra Macarios, que es la que se utiliza aquí. Se refiere más a una condición interna. Por eso podría traducirse feliz en un sentido más elevado. Yo creo que todos hemos sentido ese gozo que de repente en la mañana nos levantamos y decimos, hay algo en mi corazón que no sé cómo expresarlo, pero siento ese gozo, esa paz que solo Dios da. Amén. Esa paz que viene del Señor. Dice que el sermón del monte, en el sermón del monte, bienaventurado significa que el discípulo posee dentro de sí un gozo celestial. Una dicha que no es afectada por las circunstancias cambiantes de la vida. Este gozo brota en el alma del creyente, porque es poseedor del reino y de sus dones. No es algo que recibirá en el cielo, sino algo que ya posee. No es una dicha pasajera como la del mundo, sino una felicidad duradera que nadie ni nada puede quitar. Bienaventurado, palabra derivada del latín que significa bendecido. Describe lo que significa ser un seguidor de Cristo. Vamos a leer ahí en Lucas 6, 20, 23 al 23. Creo que no la tenía nadie. No la tengo en mis... ¿No? Ay. ¿La leo yo? Amén. Lucas 6, 20 al 23. 20. De hecho, en la versión NTV, de la bienaventuranza, no lo traduce como Dios bendice. Dice, Dios bendice a los que lloran, Dios bendice a los humildes. Así la traduce la NTV. Esa es misma, la palabra bienaventurado. 6 del 20 al 23 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Espera, disculpa Jimena, la estoy buscando en la versión NTV, a ver lo que dice esta otra versión. Es que, mientras la busca, aquí lo que hace referencia de que las bienaventuranzas en Mateo 5, que la vamos a estar viendo, también aquí en Lucas hace una referencia a las bienaventuranzas, no a todas, pero sí una parte, entendiendo de que el Señor utilizó, y dentro de la palabra del Señor vamos a ver que la palabra y los principios del Señor se repiten en otros libros de la Biblia, amén, y siempre hay una relación y una concordancia, amén, entre cada capítulo que podemos ver, amén, y vemos que Lucas hizo referencia a algunas bienaventuranzas, o a ser bendecidos, amén, ser felices, los que están en el reino del Señor, amén, los que la han aceptado como su salvador personal. Eso es lo que pide el Señor, dice, arrepentido y convertido. Ese fue el llamado que hizo el Señor al principio de su ministerio, amén, a todo aquel que se acercara, que creyera en él, amén. Ya, hermano Rodrigo, ahora sí. Si quieres lo lee en la otra versión. Sí, voy a leer la versión NTV. Amén. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo, Dios los bendice a ustedes, que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes, que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes, que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán.
¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre? Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Ahí 20. Amén. Sí, amén. Amén. Bendecido, feliz, amén. El Señor tiene una recompensa. Amén. Cantamos una canción que dice, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Y hay recompensa en el Señor. Nada es en vano, dice ahí en Hebreos 15:58, si no me equivoco la cita, que el Señor, nada es en vano en la viña del Señor, lo que usted está haciendo, amén. También nos dice la palabra que iremos cegando con lágrimas, pero también con regocijo vamos a volver, amén. El Señor también dice que Él enjugará nuestra lágrima. Aquí vemos una bendición que hay para aquellos que sirven al Señor. No exento de pasar pruebas, de enfermedades, de situaciones, pero sí el Señor dice que Él pone su paz y su gozo en nuestras vidas, que podemos enfrentar situaciones porque no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros. El mundo no tiene esperanza, pero aquellos que estamos en el Señor tenemos esperanza. Y Cristo es nuestra bendita esperanza, amén. Y Él trae paz, Él trae gozo, Él nos guía, amén, con la presencia de su Espíritu Santo. Y cualquiera sea la situación que pueda estar enfrentando, sepa que no está solo, que el Señor está con usted, amén, y que el Señor está moldeando nuestra vida, nuestro carácter. El Señor nos está enseñando a depender de Él. Amén. Seguimos, dice aquí Mateo presenta el sermón del monte aquí primero comenzando con el capítulo 5, amén. El reino de los cielos es un tema muy importante para Mateo. ¿Dónde está este reino? Donde quiera que el rey está reinando. Por eso decimos que nosotros conocemos al Señor como nuestro Salvador, pero también tenemos que conocerlo como el Rey de nuestra vida, o el Señor de nuestra vida. Amén. El reino vino a la tierra cuando el Rey vino. Mateo 3:2. Mi hermana Andrea. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Se extiende a todo lugar donde las personas lo invitan a que venga a reinar en su vida. Amén. Mateo 8:11. Y no se lo había nadie en eso. Mateo 8:11. Lo leo. Amén, hermana Edith, léalo. ¿Ustedes me oyen? Sí. Ya, aquí estoy buscando. Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob el reino de los cielos. Amén. Le voy a leer otra versión que dice el lenguaje actual. Dice, oigan bien esto, de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentarán a la mesa con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Y en Lucas 13, 28-29. Sí, amén. Lucas 13. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Amén. El Señor nos invita a participar, amén. Sabemos que un día estaremos ahí en la cena del Señor, amén, participando. Sí, permanecemos, como dijimos, en la santidad, en seguir a Cristo, amén, en buscar su presencia, orar, seguir el ejemplo del Maestro, amén, seguir el ejemplo del Señor Jesús, el orar, el ayunar, el alabar al Señor,
el extender su reino, el hablar a otros, no importa la condición. A veces vemos personas, como nos contaba en alguna clase el hermano Julio, o una persona, un vagabundo, sucio, hediondo, todo eso, pero el Señor obra en cada uno. Dios no hace excepción de persona, amén. El llamado de nosotros es que debemos extender su reino. En Mateo, Jesús se refirió al reino de los cielos más de 50 veces. 6 temas principales, vamos a verlo: el carácter de los súbitos del reino, que sale en Mateo 5, del 3 al 16, las leyes morales del reino, del 17 al 48, las observancias religiosas, de Mateo 6, del 1 al 18, el desprendimiento de los bienes y la consagración a Dios, del 6 al, capítulo 6, del 19 al 34, la relación con el prójimo, Mateo 7, del 1 al 12, instrucciones referentes a la entrada en el reino, Mateo 7, del 13 al 29. Esos son los grandes temas en los cuales tomó aquí el Señor en este discurso. La enseñanza, el carácter de los súbitos en el reino. Vamos a leer ahí, en Mateo 5, vamos a leer del 1 al 12. Me parece la que... multitud. Amén. A ¿Lo ver, puedo leer? sí, hermana. Ya. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Hasta dónde? Sigue nomás, hermana. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron perseguidos antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Está ahí nomás? Hasta ahí nomás, hermana. Estamos en la bienaventuranza. Amén. Ahí vemos ahí, bueno, felices, gozosos, amén. Los que están ahí, los que por causa de él somos también perseguidos. Amén. Jesús comienza su ministerio más amplio en Galilea, con el Sermón del Monte. Aquí comienza. Él enseña primeramente acerca del interior de la persona en el reino, donde él gobierna. El corazón es el símbolo de la persona interior. La Biblia compara el corazón como una vertiente. Lo que contiene el interior de uno es lo que naturalmente emana hacia afuera. Amén. Dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Nosotros podemos ver, cuando escuchamos a las personas hablar, podemos ver si están felices, si tienen rencor, podemos escuchar a lo mejor hasta insolencia, no sé, su vocabulario, y podemos ver lo que hay en su corazón. Y aquí Salomón, ahí en el Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Jesús quiere que los ciudadanos de su reino tengan hermosas cualidades. ¿Bien? Hay valores, después usted lo va a ver más detallado y con su cita bíblica, pero están los valores del mundo. En el mundo dice: confía en ti mismo. Amén, tú puedes, tú supérate,
está la risa, el orgullo, la satisfacción temporal, lo vemos en los medios de comunicación. ¿Cuál es la satisfacción que tiene el mundo? Tener un yate, poder viajar, y buscan la felicidad en esas cosas. Pensamientos egocéntricos, ¿bien? Venganza, la conquista, esos son los valores que tiene el mundo. Pero los valores que el Señor Jesús nos da a nosotros, primero son de dependencia de Dios. Dependemos de Dios. Bueno, habla de que habrá dolor, habrá llanto, pero que Él también secará nuestras lágrimas. Nos dice que debemos ser mansos, debemos tener hambre y sed de conocer más del Señor, de su palabra, la pureza de nuestro corazón, ser pacificadores y persecución. Eso habrá en el reino del Señor, amén, a su principio. 5 cualidades menos visibles del carácter. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí sale, como lo leyó nuestra hermana, dice, la primera cualidad se encuentra en Mateo 5:3, amén, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los que se dan cuenta de que ellos no son la fuente de riqueza espiritual. Ellos dependen de Dios para que Él supla su necesidad espiritual. Vamos a leer ahí en Juan 5:4. Porque esto creemos nosotros, amén, que sin el Señor no podemos hacer nada. ¿Qué dice Juan 15:4? Nuestra hermana Edith. Active su micrófono, hermana Edith. Bueno, hay una dependencia del Señor, amén. Perdimos a nuestra hermana Edith. Hay una dependencia del Señor, amén. Dice, la pobreza del espíritu nos conduce a buscar el perdón y la ayuda de Dios. Perdón, ¿me escuchan? Ahora sí, hermana Edith. Sí, lo que pasa es que se me apaga el micrófono y dice ahí que el anfitrión me lo apaga, no sé. Sí, hermana Edith, Sí, lo que pasa es que para efecto de evitar el ruido ambiente de los demás hermanos, se silencian todos los micrófonos. Cuando a usted le toque leer, tiene que activar su micrófono. Amén, yo tengo mi teléfono, mi micrófono activado. No, ahí lo tengo activado. Sí. Amén. Juan 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Como seguidores de Cristo, nosotros creemos que sin Él no podemos hacer nada. Y el Señor nos dice aquí en su palabra claramente que debemos permanecer en Él. Amén. Para llevar frutos. Y eso permanecer significa leer su palabra, significa orar, buscar su rostro. Amén. Alimentar nuestra vida espiritual con su palabra, con la oración, con escuchar prédicas, alabanza al Señor. Amén. La pobreza de espíritu nos conduce a buscar el perdón y la ayuda de Dios. Nos enseña a confiar solo en Él para vencer las tentaciones, amén. Soportar las pruebas, hacer su obra y satisfacer las necesidades más profundas de nuestra alma. O sea, que es imprescindible tener este espíritu para entrar en el reino de Dios. Este pobre de espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, perdón, nos enseña a que reconocer de que dependemos de Dios. Eso es depender de Dios y reconocer de que tenemos necesidad de Él. Amén. Y el Señor dice que separados de Él nada podemos hacer. O sea, debemos estar ahí en comunión, ligados al Señor. Amén. El publicano también ahí cuando estaba ahí en Lucas 18:13, amén, cómo él estaba ahí orando, es un ejemplo de una persona que era pobre en espíritu. Lucas 18:13. Y además, por eso también Jesús en una parte de su sermón dijo que era difícil que un rico entrara al reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Y es por esto lo que habla la hermana Jimena, de que si uno no reconoce su necesidad de Dios, tanto espiritual también como física, es difícil que uno vaya a aceptar al Señor. A mi jefe, que es un hombre que tiene bastante dinero, claro, él siempre me dice que no necesita nada, que lo tiene todo y que no depende de nadie, porque tiene dinero. Entonces, por eso es difícil.
No es que sea imposible, no es que el reino de los cielos esté cerrado para los ricos, pero es más difícil porque ellos nunca van a reconocer un tipo de necesidad, porque dicen que están felices, que están bien, creen que el dinero es lo que les llena la vida, y por eso no buscan del Señor. ¿Ya? Entonces, pero sí, obviamente que se refiere también a una necesidad espiritual. Lucas 18:13 dice, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Amén. Vemos la actitud ahí del publicano. Amén. Reconociendo su necesidad de... Amén. Debemos reconocer nuestra necesidad de Dios. Quiero terminar con este que dice, bienaventurados los que lloran. Aquí vemos otra bienaventuranza, o como decía mi hermano, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. A los que lloran, el Señor no nos indica el motivo de este llanto. Aquí habla de que produce bendición y felicidad, pero es probable que sea lo siguiente. Es probable la conciencia de nuestra propia indignidad y nuestro pecado. Amén. Cuando lloramos por arrepentimiento. Amén. Cuando realmente hay un arrepentimiento. Las penas y el sufrimiento de los demás, el estado de perdición que se halla en el mundo, las pérdidas y desilusiones y padecimientos que experimentan los que lloran. Amén. Yo creo que todos hemos llorado, y bueno, siempre dicen que las mujeres somos más lloronas. Yo soy llorona, lo reconozco. Reconozco que soy llorona. Pero vemos aquí que hay un consuelo de parte del Señor. Amén. Y cuando esas lágrimas, cuando estemos orando, amén, estamos orando por aquellos que se pierden, pidiéndole al Señor misericordia, por aquellos que no le conocen. Estas lágrimas también son parte de, amén, de reconocer de que solamente hay una solución, hay una respuesta en Cristo. Que el Señor tiene la respuesta. Amén. Que el Señor tiene el perdón de pecados que el mundo necesita. El perdón y la vida eterna, amén. El Señor tiene un regalo grande y precioso que es el perdón, pero también el Señor a través de este perdón nos lleva a vivir en su reino. Y aquí este reino, el Señor dice que somos felices los que lloramos, que sea por arrepentimiento. Siempre yo me recuerdo haber escuchado que las lágrimas de arrepentimiento, esas lágrimas que no son, como decimos nosotros en un dicho que dice de cocodrilo, sino que realmente sean lágrimas de arrepentimiento delante del Señor, amén. Los súbitos abren su alma apenada a Dios. Él los consuela en esta vida. El Señor trae consuelo, hermano. Si hay tristeza en su corazón, el Señor trae consuelo. Vamos a leer aquí una promesa que está en Apocalipsis 21:4. Y después leemos 2 Corintios 7:10. Hermana Nancy, que lea Apocalipsis 21:4, porque no lo tiene nadie. Active su audio, hermana Nancy. 21:4. Está lista en Corintio. No, pero lea 21:4 Apocalipsis. Lo tenía mi hermana Andrea, Apocalipsis 21:4. No tenía 21:8. Hermana Andrea. Y mi hermana Nancy lee 2 Corintios 7. A ver, hermano, lo leo. Hermana Andrea lo tiene. Ya, sí, Amén. tenía el 21. 4. Ya. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Enjugará Dios toda lágrima. Amén. Este llanto santificado lleva al arrepentimiento y al cambio de vida. ¿Qué dice en 2 Corintios 7:10, hermana Nancy? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Hay una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Amén. Y al cambio de vida, porque no es tan solo arrepentirse, sino también convertirse. Es un cambio de vida. Amén. Que hay Amén. lágrimas, las cuales el Señor ahí también dice, hay una promesa de que Él enjugará toda lágrima, que ya en su presencia un día vamos a estar. Amén.
En el mundo, dice el Señor, que vamos a tener aflicción. Pero dice, confiad que Él ha vencido al mundo. Amén. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Amén. Amén. Que nuestras lágrimas sean también de gozo. Amén. Amén. Esas lágrimas de gozo, de saber que podemos acercarnos a este Dios maravilloso, a este Dios que trae consuelo, a este Dios que vino a sanar y que sigue sanando, que sigue salvando, que sigue perdonando, que sigue trayendo palabra de vida a cada uno de aquel que le busca y cree en Él. Amén. Vamos a dejarlo con esta bienaventuranza y con los ejemplos que usted puede leer después ahí de María, cuando ella pidió un hijo, dice que ella lloró amargamente hasta que a través del hombre de Dios que habló ahí, le dijo Elí que se fuera, que el Señor iba a ser conforme a lo que ella estaba pidiendo, y el Señor le dio un hijo, que era Samuel. Amén. Después dice que ella secó sus lágrimas y confió en la palabra del Señor. La mujer pecadora ahí que lavó los pies del Señor llorando ahí. Y cuánto más. Amén. El Señor tiene el deseo primero de bendecir la vida de aquel que se acerca a Él y que cree que le hay. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a continuar la próxima clase con las bienaventuranzas. Lea estos capítulos, lea el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, porque son los que estamos viendo en estas clases. Amén. La enseñanza del Señor. Y como decía la versión de nuestro hermano, felices, bendecidos. Amén. Dios bendice a los que lloran, a los que reconocen su necesidad de Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos la gloria, la honra y la alabanza que solo tú, Señor, te mereces. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos has sustentado, nos has guardado, has provisto para nuestras necesidades, Señor, así también para nuestra vida espiritual. Tú nos das tu palabra, Señor. Gracias por la palabra de esta mañana, gracias por las bienaventuranzas, Señor, por este mensaje que tú diste, Señor, el sermón del monte. Gracias, Señor, porque trae a nuestra vida consuelo, trae paz, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, habla a cada vida, Señor, habla a cada hermano, hermana que escuchará esta palabra, lo que hemos escuchado en esta mañana. Señor, esa palabra produzca el fruto para el cual tú las estás enviando a nuestros corazones. Señor, llévanos a extender tu reino, a hablar de ti, Señor, a aquellos, nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo. Señor, llévanos a entregar tu mensaje, tu palabra de vida, sabiendo, Señor, de que tú tienes palabra de perdón, que tú tienes la vida eterna, Señor, que tú tienes un gran regalo, Señor, que es el perdón de nuestros pecados, y un día gozar de tu presencia. Como leíamos ahí, Señor, en Apocalipsis, un día no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, nada que nos separe, Señor. Y más aún, estaremos gozando de tu presencia. Señor, guíanos a caminar en santidad. Guíanos, Señor, a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Obra en la realidad de cada hogar, en cada familia representada, en cada familia que está escuchando tu mensaje. Señor, obra en aquellos que están sufriendo, Señor. Levanta las defensas de los que están enfermos. Sana toda dolencia en esta mañana en el nombre de Jesús, sabiendo que el poder y la autoridad es tuya, Señor. Señor, glorifícate en cada hogar. Consuela a aquellos que están con lágrimas, Señor, que tienen dolor en su corazón. Señor, consuela a aquellos que han perdido a sus seres queridos, Señor. Consuela a aquellos, Señor, que están sin trabajo. Provee para cada uno de ellos. Pedimos tu bendición en cada hogar, en cada familia. Señor, prepáranos para tu venida, Señor, para estar listos, Señor, para cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Abre, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos a escuchar tu palabra, a velar y orar en medio de este tiempo. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Rodrigo. Amén. Sí, hermana Jimena, Dios les bendiga. ¿Tiene la palabra? ¿Ah? ¿Tiene la palabra, hermano Rodrigo? No, saludos a todos, hermanos. Dios les bendiga. El abrazo de Año Nuevo.
Ya que no nos podemos ver, abrazo virtual. Que el Señor les bendiga y como decía la Jimena, tenemos que seguir las pisadas del Señor. Y Amén. seguir las pisadas es hacer lo que el Señor hacía. Así como tomó el tema del agua para poder predicar la palabra, el tema de los pescadores para ser los pescadores de hombres, ¿verdad? Que él usaba todo esto que tenía ahí en medio. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para poder llevar la palabra. Y hay mucha gente que hoy lo necesita. Cualquier cosita, oiga, estoy enfermo, estoy preocupado, me llegó un video que dice que la vacuna trae, qué sé yo, esta cuestión del chip. Todos esos son motivos para que nosotros los usemos para predicar al Señor, la sana doctrina, ya, orar por las personas que están angustiadas. Todos son motivos, hermano. Use todos los motivos que el Señor les da para poder llevar su palabra, así como lo hacía Jesús. Ese es el ejemplo que nos da él. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, que esta semana ponga en nuestros corazones poder llevar su palabra. Orar todos los días y pedirle al Señor que nos ponga gente para poder llevar su palabra. Y el Señor lo hace. Yo he experimentado eso y he orado al Señor cuando a veces viajo. Le digo, Señor, esta semana no le he hablado a nadie. Y el Señor, al último día que me voy de Temuco, me ha puesto a alguien y le he podido predicar. Pero nosotros tenemos que disponernos. Amén. Tenemos que disponernos. El Señor va a abrir puertas y vamos a poder hablarle su palabra. Y se va a dar cuenta, hermano, que no hay mayor gozo. No hay mayor gozo que predicar de la palabra del Señor. Después que uno le habla a alguien, el Señor trae inmediatamente un gozo a nuestras vidas que es indescriptible. Le animo a que lo haga, a que comparta del Señor, porque los tiempos son malos y los tiempos ya están. En cualquier momento viene el Señor. Amén. Y pensemos en nuestros familiares, nuestros vecinos que se pierden sin el Señor. A veces no tenemos esa conciencia. El otro día estaba meditando y pensaba en algunas personas que han partido de esta tierra y uno sabe que no han partido con el Señor. ¿Cuál es el fin de ellos? ¿Verdad? El fin de ellos es el infierno. Y de ahí ya no pueden salir, hermano. Tenemos que tener esa sensibilidad. Y por eso el Señor Jesús lloraba cuando veía a su pueblo perdido, porque también sabía cuál era el fin que le esperaba. Entonces debe ser nuestro mismo sentir. A veces no lo tenemos muy... como que no lo pensamos mucho, lo tomamos muy liviano. Bueno, si la persona quiere escuchar, escucha. Bueno, es decisión de él. Pero la verdad de las cosas es que es un tema difícil y hay que meditar en el Señor y que nos dé ese amor por las almas. El amor que tenía Jesús. Amén. Así que el Señor les bendiga en este año que comienza. Y que igual, hermano. Bendiciones para tu familia. Amén. Gracias, hermana Griselda. Lo dejamos hasta acá. Dios les bendiga. Viene el culto. Acuérdense. Amén, amén. Santa Cena, 18:30 horas. Ya, Dios les bendiga. Feliz año. Maranata. Bendiciones para usted y su familia. Hermana Edith, bendiciones para usted. Nos vemos en la tarde. Hermanas. Chao, chao. Gracias. Dios le bendiga. Por la Santa Cena.